El reino del miedo. ¿Qué ocurre en la mente de un soldado durante el combate? ¿Cuáles son las reacciones emocionales y los procesos subyacentes que causan que la inmensa mayoría de aquellos que sobreviven a un combate prolongado acaben deslizándose en la locura? Vamos a utilizar un modelo como armazón para la comprensión y estudio de la causalidad de las bajas psiquiátricas, un modelo metafórico que represente e integre los factores del miedo, el agotamiento, la culpa y el horror, el odio, la entereza y el acto de matar. Cada uno de estos factores será examinado y luego integrado en un modelo general para presentar una comprensión detallada del estado psicológico y fisiológico del soldado de combate. El primero de estos factores es el miedo. La investigación y el reino del miedo. Diversos investigadores del pasado propusieron una explicación claramente simplista, si bien sigue siendo aceptada, de las bajas psiquiátricas cuando afirmaron que la causa de la mayor parte de los traumas en la guerra es el miedo a la muerte y las lesiones. En 1946, Appel y Beebe señalaron que la clave para comprender los problemas psiquiátricos de los soldados de combate era el sencillo hecho de que el peligro de perder la vida o quedar mutilado suponía una presión tan grande que causaba que los hombres sufrieran un colapso. Y Watson, un periodista del London Times, que llevó a cabo un estudio de varios años sobre la aplicación de la psicología y la psiquiatría a la guerra, concluye en su libro War on the Mind que el estrés del combate, con su miedo real a la muerte, es diferente de otros tipos de estrés. Sin embargo, los estudios clínicos que intentaron demostrar que el miedo a la muerte y las lesiones es el responsable de las bajas psiquiátricas ha fracasado sistemáticamente. Un ejemplo de esta clase de estudios es la investigación de Mitchell-Berkun de 1958 sobre la naturaleza del colapso psiquiátrico en el combate. Berkun comenzó con una preocupación por el papel que jugaba el miedo, es decir, la preocupación por la posibilidad de morir o sufrir lesiones en la respuesta a entornos adversos. En uno de sus experimentos, a unos soldados a bordo de una aeronave militar de transporte se les informó de que el piloto se veía obligado a hacer un aterrizaje de emergencia. Los hombres sometidos a las controvertidas y, según los estándares actuales, contrarias a la ética, situaciones que provocaban miedo en estas pruebas de la Oficina de Investigaciones de Recursos Humanos, tuvieron largas entrevistas psiquiátricas antes y después y, de nuevo, semanas más tarde, para ver si había efectos ocultos. No se encontró nada. El psicólogo militar Ben Shalit preguntó a soldados israelíes inmediatamente tras el combate qué era lo que más les había asustado. La respuesta que esperaba era perder la vida, o sufrir lesiones o ser abandonados en el terreno. Se quedó, por tanto, sorprendido al descubrir el poco énfasis en el miedo al daño físico o la muerte y el gran hincapié en decepcionar a los otros. Shalit realizó una encuesta similar a las fuerzas de mantenimiento de la paz de Suecia que carecían de experiencia en combate. En este caso, recibió la respuesta esperada de la muerte y las lesiones, como el factor más temido en la batalla. Su conclusión fue que la experiencia en combate hace que disminuya el miedo a la muerte o las lesiones. Tanto los estudios de Berkun como los de Shalit indican que el miedo a la muerte o las lesiones no es la causa primaria de las bajas psiquiátricas en el campo de batalla. De hecho, Shalit concluye que, incluso en una sociedad y cultura que dice a los soldados que el miedo egoísta a la muerte o las lesiones debería ser su preocupación principal, es por el contrario el miedo a no ser capaz de cumplir con las terribles obligaciones del combate lo que pesa más en las mentes de los soldados. Quizás una de las razones por las que el miedo ha sido generalmente aceptado como la principal explicación del estrés del combate estriba en que se ha convertido en aceptable socialmente.
¿Cuántas veces hemos oído en las películas y en la televisión que solo los tontos no tienen miedo? Esta aceptación del miedo forma parte de la cultura moderna. Pero seguimos intentando evitar el examen sobre la naturaleza de este miedo. ¿Miedo a la muerte o las lesiones? ¿O miedo al fracaso y a la culpa? Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos fomentó intencionadamente una actitud permisiva en torno al miedo, y los estudios de referencia de Stauffer sobre la Segunda Guerra Mundial muestran que los hombres que exhibían un miedo controlado no estaban mal considerados por sus compañeros. Durante la Segunda Guerra Mundial, en un panfleto de amplia difusión titulado Army Life, el ejército de Estados Unidos decía a sus soldados: «Estarás asustado. Claro que estarás asustado. Antes de entrar en combate, te sentirás aterrado ante la incertidumbre, ante la idea de que te maten». Un estadístico lo calificaría como sesgo en la muestra. La investigación al miedo ha evolucionado como si unos hombres ciegos palparan un elefante. Uno palpa lo que le parece que es un árbol, otro encuentra una pared y un tercero descubre una serpiente. Todos tienen una parte del puzzle, una parte de la verdad, pero ninguno está en lo cierto. Existe dentro de nosotros la necesidad de decir lo que es socialmente aceptable y, al igual que los hombres ciegos que palpan una bestia enorme, tendemos a señalar aquel aspecto de su anatomía que esperábamos encontrar de antemano y rechazamos esas manifestaciones con las que no nos sentimos cómodos. El nombre ofrecido, aceptado y cómodo para esta bestia es miedo. Y solo unos pocos se sienten a gusto cuando tratan con explicaciones alternativas tan potentes como la culpa. Y solo unos pocos se sienten a gusto cuando tratan con explicaciones alternativas tan potentes como la culpa. El miedo es una emoción concreta pero breve que recae en el individuo. En cambio, la culpa es a menudo una emoción a largo plazo y puede recaer en la sociedad en su conjunto. Cuando nos enfrentamos a preguntas duras y a la difícil tarea de la introspección, es muy fácil evitar la verdad y ofrecer las respuestas socialmente aceptables que la literatura bélica, las películas de Hollywood y los estudios científicos nos dicen que deberíamos dar. El lugar del miedo en el dilema del soldado. El miedo a la muerte o las lesiones no es la única, y ni siquiera la principal, causa de las bajas psiquiátricas en combate. Esto no significa que esta comprensión generalizada del combate carezca de valor, pero la verdad en su conjunto es mucho más compleja. Ni tampoco se afirma que la carnicería y muerte de la batalla no sean horribles, ni que el miedo a una muerte violenta o las lesiones no sea una cosa traumática. Sin embargo, estos factores por sí solos no son suficientes para causar un éxodo masivo de bajas psiquiátricas tal y como lo vemos en el campo de batalla moderno. Existen causas subyacentes más profundas de las bajas psiquiátricas que los soldados sufren en combate. La resistencia a la agresión manifiesta, además del miedo a la muerte o las lesiones, son causa de gran parte del trauma y del estrés del campo de batalla. Por tanto, el reino del miedo representa uno de los factores que contribuyen al dilema del soldado. El miedo junto con el agotamiento, el odio, el horror y la tarea irreconciliable de equilibrarlos con la necesidad de matar, entierra al soldado en una ciénaga de culpa y horror, y éste acaba a la postre desequilibrándose y cayendo en la región que llamamos locura. De hecho, el miedo puede que sea uno de los factores de menor importancia. Poner fin al reino del miedo. A menudo, los que no matan
se ven expuestos a las mismas condiciones brutales que los que matan, condiciones que provocan miedo, pero que no les convierten en bajas psiquiátricas. En la mayoría de los casos en los que no matan se enfrentan a la amenaza de muerte o lesiones en la guerra, los casos de bajas psiquiátricas son llamativamente inexistentes. Estas circunstancias incluyen a víctimas civiles de bombardeos estratégicos, civiles y prisioneros de guerra bajo fuego de artillería y bombardeos, marineros embarcados durante el combate, soldados en misiones de reconocimiento tras las líneas enemigas, personal médico y oficiales en combate. El miedo y las víctimas civiles de bombardeos. El oficial de infantería italiano Giulio Douhet se convirtió en el primer teórico mundialmente reconocido de la Fuerza Aérea con la publicación de su libro El dominio del aire en 1921. Douhet afirmó: la desintegración de las naciones que en la última guerra se llevó a cabo por desgaste se realizará directamente mediante las fuerzas aéreas. Con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, los psicólogos y teóricos de la ciencia militar como Douhet predijeron que los bombardeos masivos de las ciudades crearían el mismo grado de trauma psicológico que el que se había visto en el campo de batalla en la Primera Guerra Mundial. Durante la Gran Guerra, la probabilidad de que un soldado se convirtiera en baja psiquiátrica era mayor que la de morir por fuego enemigo. A causa de ello, las autoridades preveían grandes números de lunáticos farfullando, expulsados de sus ciudades por una lluvia de bombas. Entre los civiles, se proyectaba un impacto incluso peor que el que se veía en combate. Cuando el horror de la guerra alcanzara a las mujeres, niños y personas ancianas, en vez de a los soldados adiestrados y cuidadosamente seleccionados, el impacto psicológico sería sin duda demasiado grande, y se esperaba que incluso más civiles que soldados se vendrían abajo. Esta teoría, establecida por Douhet y repetida más tarde por muchas otras voces autorizadas, jugó un papel clave en la doctrina del intento alemán de bombardear Gran Bretaña hasta someterla al principio de la Segunda Guerra Mundial y el consiguiente intento de los aliados por hacer otro tanto con Alemania. Este bombardeo estratégico de centros de población venía motivado por la muy razonable expectativa de que habría bajas psiquiátricas masivas como resultados de estos bombardeos. Pero se equivocaban. La carnicería y la destrucción, y el miedo a la muerte y las lesiones, causadas por los meses de bombardeos en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, fueron tan terribles como cualquier cosa que se hubiera encontrado un soldado en primera línea. Familiares y amigos resultaron mutilados y muertos, pero, de una forma extraña, eso no fue lo peor de todo. Los civiles sufrieron una vejación que la mayoría de los soldados nunca tuvieron que sufrir. En 1942, Lord Cherwell escribió: la investigación parece mostrar que el hecho de que tiren abajo la casa de uno es lo que más mina la moral. A la gente parece importarle más que si mueren sus amigos o incluso sus familiares. Para los alemanes fue peor. El poderío del vasto imperio británico recayó sobre la población germana a través de los bombardeos nocturnos. Al mismo tiempo, los Estados Unidos dedicaron sus esfuerzos al bombardeo de precisión diurno. Día y noche, durante meses, incluso años, el pueblo alemán sufrió lo indecible. Durante los meses de bombas incendiarias y bombardeo de saturación, la población alemana experimentó la esencia destilada de la muerte y las lesiones sufridas en combate. Soportaron el miedo y el horror de una magnitud que pocos vivirían alguna vez. Este reino del miedo y el horror desatado entre los civiles es exactamente a lo que la mayoría de expertos responsabilizan los tremendos porcentajes de bajas psiquiátricas sufridas por los soldados en la batalla. Sin embargo, y por increíble que parezca, la incidencia de bajas psiquiátricas entre personas
fue muy similar a los tiempos de paz. No hubo casos de bajas psiquiátricas masivas. El estudio de la Rand Corporation sobre el impacto psicológico de los ataques aéreos, publicado en 1949, concluyó que solo había un ligero incremento en los desórdenes psicológicos, más o menos a largo plazo, en comparación con la tasa en tiempos de paz. Y los que afloraron parecían ocurrir fundamentalmente entre personas con una predisposición previa. De hecho, los bombardeos parecen haber servido para endurecer los corazones y fortalecer la disposición a matar de las naciones que los padecieron. Cuando tuvieron que enfrentarse al error de sus predicciones, los psicólogos y psiquiatras de la posguerra se afanaron para encontrar una razón a la obstinada negativa de las poblaciones de Alemania e Inglaterra a convertirse en bajas psiquiátricas masivas como respuesta a los bombardeos estratégicos. Finalmente, recurrieron al trastorno facticio como modelo para explicar lo que había ocurrido. Según el modelo, estos individuos se negaron a enfermar porque no tenían nada que ganar con ello. Sin embargo, el trastorno facticio no funciona por dos razones. Los soldados en combate pueden convertirse en bajas psiquiátricas incluso cuando no tienen nada que ganar con ello, pues así es la naturaleza de la locura. Y segundo, estos individuos sí que tenían mucho que ganar, dejando que se soltaran los límites de la realidad y escapando al campo o, mejor aún, escapando a las clínicas psiquiátricas que normalmente estaban situadas lejos de los objetivos de los bombardeos estratégicos. Miedo y prisioneros de guerra como víctimas de artillería y bombardeos. Gabriel señala que los estudios sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial muestran que los prisioneros de guerra no sufrieron reacciones psiquiátricas cuando se vieron sometidos a ataques de artillería o bombardeos aéreos, pero sí les ocurrió a sus guardas. Aquí nos encontramos con una situación en la que los no combatientes, los prisioneros, no se vieron traumatizados por la muerte y la destrucción, mientras que los combatientes, los guardas, que estaban con ellos, sí lo padecieron. La teoría del trastorno facticio ha sido empleada para explicar esta disparidad. A saber, los guardas tenían algo que ganar convirtiéndose en bajas psiquiátricas para irse al puesto de socorro psiquiátrico más cercano, mientras que los prisioneros no tenían nada que ganar y ninguna parte a donde ir, por lo que optaron por no convertirse en bajas psiquiátricas. Pero esta teoría no se sostiene cuando se la examina con detenimiento. Los soldados rodeados y sin cobertura huirían de la batalla, incluso cuando no tienen nada que ganar haciéndolo. Vemos un excelente ejemplo en una de las unidades de caballería de Custer que se vio aislada y rodeada por los indios durante 2 días antes de ser rescatada. Pues sí, una parte del 7º de caballería de Custer, en un lugar distinto bajo el mando del mayor Reno, sobrevivió a la batalla de Little Big Horn. Solo los que estaban con Custer murieron. Según Gabriel, muchos de estos soldados, fingiendo estar enfermos o heridos, abandonaron sus posiciones defensivas para acudir al puesto de socorro, a pesar de que no ofrecía ninguna protección. De hecho, el puesto de socorro estaba expuesto al fuego enemigo y posiblemente era menos seguro que las posiciones en el perímetro. Este ejemplo ilustra un punto muy importante sobre el trastorno facticio. Los combatientes intentarán abandonar la batalla, una situación en la que se les requiere matar, incluso si ello les coloca en una situación de riesgo. Gabriel descarta la explicación del trastorno facticio en el caso de los prisioneros de guerra y guardas que soportan fuego de artillería y bombardeos. Se acerca más a una explicación verosímil cuando afirma que los prisioneros habían transferido la responsabilidad de su supervivencia a sus guardas. Los prisioneros habían sin duda renunciado a su responsabilidad en favor de los guardas, la responsabilidad de sobrevivir y la responsabilidad de matar. Los prisioneros estaban inermes, impotentes
y extrañamente en paz con su destino en la vida. No tenían ni la capacidad personal ni la responsabilidad de matar, y tampoco tenían razones para pensar que la artillería entrante o las bombas que caían eran un asunto personal. Los guardas, por el contrario, se tomaban el asunto como una afrenta personal. Todavía tenían la capacidad y la responsabilidad de luchar, y se enfrentaban a la evidencia irrefutable de que alguien estaba dispuesto a matarles y que ellos tenían la responsabilidad de hacer lo propio. Las bajas psiquiátricas entre los guardas, al igual que otros soldados en circunstancias similares, representaban un método de fuga aceptable frente a la insoportable responsabilidad inherente a sus papeles como soldados. El miedo y los marineros en el combate naval. Durante miles de años las batallas navales comportaban el combate con armas arrojadizas, arco y flechas, balistas y cañones, desde un rango extremadamente próximo, seguido de forcejeos, abordaje y una feroz batalla cuerpo a cuerpo a vida o muerte. La historia de la guerra naval, al igual que la de la guerra terrestre, ofrece muchos ejemplos de bajas psiquiátricas como resultado de este tipo de combate. En sus exigencias emocionales, la guerra naval es muy parecida a su equivalente en tierra. Pero en los siglos XX y XXI, las bajas psiquiátricas en la guerra naval casi han desaparecido por completo. El gran médico militar, Lord Moran, señaló la sorprendente ausencia de enfermedades psicológicas entre los hombres a los que trató a bordo de navíos durante la Segunda Guerra Mundial. Lord Moran recoge su experiencia con 2 barcos. Uno que fue hundido tras sobrevivir más de 200 ataques y el grueso de la primera campaña de Libia. El otro estuvo en 4 operaciones destacadas, además de sufrir ataques en alta mar y en puerto, y sufrió daños reales 2 veces. Y, sin embargo, la incidencia de bajas psiquiátricas fue casi inexistente. Había más de 500 hombres en los 2 barcos y, de estos, tan solo 2 acudieron a mí por un problema de nervios. Tras la Segunda Guerra Mundial, los campos de la psiquiatría y la psicología intentaron averiguar el porqué y, de nuevo, se sugirió el trastorno facticio. Un marinero no tenía nada que ganar convirtiéndose en una baja psiquiátrica y, en consecuencia, decidía no hacerlo. La idea de que un marinero moderno no tenía nada que ganar convirtiéndose en una baja psiquiátrica es simplemente absurda. La enfermería de un buque de guerra se encuentra tradicionalmente en el lugar más seguro del barco. Un marinero que se encuentre a cielo abierto, disparando un arma encubierta contra una aeronave que ataca el barco, tiene mucho que ganar si consigue llegar a la relativa seguridad de la enfermería. E incluso si sus síntomas psiquiátricos no consiguen sacarlo por completo de la batalla, por lo menos lo sacarán de las que estén por venir. Entonces, ¿por qué estos marineros no sufren los mismos padecimientos psiquiátricos que sus hermanos en tierra? Los marineros modernos sufren, se queman y mueren de forma igual de horrible que sus equivalentes en tierra. La muerte y la destrucción les acechan por todos lados. Pero no se desmoronan. ¿Por qué? La respuesta estriba, de nuevo, en que la mayoría de ellos no tiene que matar a nadie directamente, y nadie intenta matarles directa y personalmente. Dyer observa que nunca ha habido una resistencia similar a matar entre los artilleros o la tripulación de un bombardero o el personal naval. En parte, señala, esto se debe a la misma presión que mantiene a los servidores de la pieza disparando, pero lo que resulta incluso más importante es la mediación de la distancia y la maquinaria entre ellos y el enemigo. Simplemente pueden hacer ver que no están matando a seres humanos. En vez de matar a gente de cerca y a nivel personal, las armadas modernas matan barcos y aviones. Por supuesto que hay personas en esos barcos y aviones, pero la distancia psicológica y mecánica protegen al marinero moderno. A menudo, los barcos de la Primera y Segunda Guerra Mundial disparaban sus armas contra barcos enemigos que no podían ser vistos sin la ayuda de prismáticos, y las aeronaves a las que atacaban
rara vez eran más que una pequeña mota en el cielo. Intelectualmente, estos guerreros del mar entendían que estaban matando a seres humanos como ellos mismos y que alguien quería matarles, pero podían negarlo emocionalmente. Un fenómeno similar ocurre en el combate aéreo. Tal y como se señaló, los pilotos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, a bordo de aeronaves relativamente lentas, podían ver a los pilotos enemigos, y de ahí que un gran número de ellos no quisiera luchar de forma agresiva. Los pilotos modernos que luchan contra un enemigo que solo ven en la pantalla de un radar no tienen este problema. El miedo y las patrullas tras las líneas enemigas. Otra circunstancia que está libre de las habituales bajas psiquiátricas asociadas al campo de batalla son las patrullas tras las líneas enemigas. Si bien se trata de algo enormemente peligroso, estas patrullas realizan por su propia naturaleza una clase distinta de combate. En la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam, vemos características en común. En calidad de comandante de una compañía de infantería y ranger del ejército, he sido adiestrado por el ejército de Estados Unidos para planificar y llevar a cabo este tipo de patrullas, y así lo he hecho en muchas ocasiones durante ejercicios militares. La mayoría de patrullas son de reconocimiento. En ese tipo de patrullas, se envía a un cuerpo de hombres pequeño y escasamente armado a territorio enemigo con órdenes específicas de no entablar combate. Su misión consiste en espiar al enemigo y, si la patrulla de reconocimiento se encuentra con una fuerza enemiga, debe inmediatamente romper el contacto con el enemigo. La esencia de esta patrulla estriba en no ser encontrada ni vista, pues no posee la suficiente capacidad de fuego para efectuar una operación ofensiva. Por tanto, si bien las patrullas de reconocimiento son peligrosas y la información que recaben pueden resultar en que muchos soldados enemigos mueran, la misión en sí es una operación muy benigna. Se trata de una operación completamente libre de cualquier obligación o intención de enfrentar directamente o matar al enemigo. A veces se establece el requisito de hacerse con un prisionero, pero incluso esto supone un contacto relativamente limitado con el enemigo. ¿Qué podría ser psicológicamente menos traumático que te ordenen huir de la agresión del enemigo? Si la patrulla no es de reconocimiento, suele ser de emboscada o de incursión, en la que un grupo selecto de hombres ataca al enemigo en un punto planeado. Al igual que en una patrulla de reconocimiento, una patrulla de combate romperá de inmediato el contacto con el enemigo si es descubierta mientras se desplaza a su objetivo o regresa del mismo. La acción de matar en una incursión o emboscada se centra en un punto en particular durante un breve periodo de tiempo. En todos los demás casos, la patrulla, que depende del factor sorpresa para su éxito, huirá del enemigo. Una patrulla de emboscada o de incursión se planea con cuidado extremo y se ensaya antes de abandonar las líneas enemigas. El momento en el que la acción de matar ocurre será extremadamente breve y se asemejará mucho a lo que se haya practicado en el ensayo. Si se realiza correctamente, el enemigo se verá sorprendido y tendrá pocas posibilidades de devolver el fuego. Se trata del poder psicológicamente protector de 1. Atacar un objetivo preciso y conocido. 2. Realizar ensayos y visualizaciones exactos con anterioridad al combate, una forma de condicionamiento. Y 3. Atacar a un enemigo desprevenido y que, se espera, tendrá pocas oportunidades de devolver el golpe. Así y por su propia naturaleza, estas patrullas de combate conllevan una sensiblemente menor matanza aleatoria y son menos favorables a las bajas psiquiátricas. Un factor adicional que se debe tener en consideración es que, tal y como apunta Dyer, los extremadamente raros soldados natos, que son los más capaces de matar, aquellos identificados por Swank y Marchand como el 2% con una predisposición hacia las tendencias
agresivo-psicopáticas, se pueden encontrar mayoritariamente congregados en la tipología de comando de las unidades de las fuerzas especiales. Y son este tipo de unidades a las que se les encomienda la misión de realizar patrullas de combate tras las líneas enemigas. Aquí, también, se ha recurrido al trastorno facticio para explicar la ausencia de bajas psiquiátricas en las patrullas tras las líneas enemigas y, de nuevo, se puede probar que no es correcto. Aparte del hecho de que los hombres en combate pueden volverse locos con independencia de si les beneficia o no, estos soldados tienen mucho que ganar convirtiéndose en bajas psiquiátricas. Las patrullas tras las líneas enemigas son extraordinariamente peligrosas, y tan solo una o dos bajas, psiquiátricas o de otra naturaleza, en ruta pueden desembocar en que la misión sea abortada por completo. Incluso si no se aborta la misión, se puede evitar que los heridos e incapacitados se expongan al peligro que conlleva una patrulla si permanecen en un lugar seguro donde se guardan las mochilas, raciones y el equipo, bajo la tutela de unos pocos hombres mientras se completa la misión. Por encima de todo, los indicios de que un soldado en patrulla sufre estrés psiquiátrico resultarían en que este soldado no participará en ulteriores misiones. Por lo general, los soldados en patrulla tras las líneas enemigas, al igual que los civiles que sufren un bombardeo estratégico, los prisioneros de guerra que reciben fuego de artillería o bombardeos, o los marinos en los combates navales modernos, no sufren estrés psiquiátrico, porque, en la mayoría de los casos, el elemento más responsable, como causante del estrés del combate, no está presente. No están obligados a realizar actividades cara a cara de naturaleza agresiva contra el enemigo. A pesar de que estas misiones son muy peligrosas, el miedo a la muerte y a las lesiones no es, obviamente, la causa predominante de las bajas psiquiátricas en la batalla. El miedo entre el personal médico. No toman el valor de la ira. Lo vi en una visión de la noche, en las batallas de la noche. En medio de los rugidos y las sombras sangrientas, se movían como la luz. Con calma escrutadora y con dedos raudos y pacientes, tejían heridas, alzaban cuerpos, retorcidos por el dolor. Mas no toman el valor de la ira, que ciega al ser incandescente. No toman su compasión de la debilidad, tiernos, sin dejar de ver. Soportan los ojos del espectador, en el infierno, y no los apartan durante una hora por la fe que siguen, la luz que sirven. Hombre fiel al hombre, a su amabilidad que todo lo colma, a su espíritu erecto en el trueno, cuando caen todas sus fortalezas. Esta luz en el pandemonio, sirven y guardan. ¿Qué canción merecen estos hombres, más valientes que los valientes? Los sanadores. Walter Pinjón, veterano de la Primera Guerra Mundial. Existe un significativo cuerpo de indicios que apunta a que el personal militar en el campo de batalla, que no mata, sufre menos bajas psiquiátricas que aquellos cuya tarea consiste en matar. El personal médico, en concreto, ha sido tradicionalmente el bastión de la fiabilidad y estabilidad en el combate. Lord Moran, en sus escritos sobre sus experiencias militares, recogidos en Anatomy of Courage, es uno de estos numerosos militares que no mataba y que dejó constancia de que nunca experimentó el síntoma físico del miedo. Experimentó un gran trauma emocional y sintió que certificar que su unidad era apta, algo que era su responsabilidad, era como firmar la sentencia de muerte de 200 hombres, y puede que esté equivocado. Y concluye diciendo que, incluso ahora, 20 años después, mi conciencia no está tranquila. ¿Fue justo que destinara a esos hombres a las trincheras? Y, si murieron, ¿quién es el culpable? ¿Ellos o yo? Pero, a pesar de todas sus experiencias, le sorprende su propia habilidad para aguantar durante tanto tiempo mientras los soldados a su alrededor se desmoronaban bajo la carga psicológica del combate.
En su propio caso, piensa que la ausencia de síntomas psiquiátricos durante los largos años de combate continuo en las trincheras de la Primera Guerra Mundial obedeció a que, en su calidad de oficial médico, tener que atender a los heridos le dio algo que hacer. Puede que sea verdad, pero quizás gran parte de la respuesta se halla en el hecho de que simplemente no estaba obligado a matar. El médico no toma su valor de la ira. Incurre en los mismos o mayores riesgos de muertes o lesiones, pero él o ella se entrega en el campo de batalla no a Thanatos y la ira, sino a la bondad y a Eros. Y cuando se trata del bienestar psicológico de sus portadores, Thanatos es un amo mucho más cruel. Así como un veterano poeta de la Primera Guerra Mundial entendió la naturaleza de Eros en el campo de batalla y nos la comunicó en Los Sanadores, otro entendió y habló de la naturaleza de Thanatos en el campo del dolor. Eficiente, riguroso, fuerte y valiente, su visión es matar. La fuerza es la solera de su poder, la estrella polar de su voluntad. Sus forjas resplandecen con malevolencia. Sus secuaces nunca desfallecen para adornar a la diosa de su lujuria, cuyos gemelos son la sangre y el fuego. El superhombre. Robert Grant, veterano de la Primera Guerra Mundial. La distinción psicológica entre el ser, el que mata y el que socorre en el campo de batalla me fue explicada de forma clara por un veterano extraordinario al que entrevisté. Había servido como sargento de la 101 División Aerotransportada en Bastogne. Era comandante de puesto de los Veterans of Foreign Wars y era un miembro de su comunidad muy respetado. Parecía estar profundamente afectado por las experiencias en las que tuvo que matar, y tras la Segunda Guerra Mundial sirvió en Corea y Vietnam como médico de combate en un helicóptero de rescate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sus horrorosas aventuras rescatando y suministrando ayuda médica a los pilotos derribados, admitía sin ambajes, fueron un alivio y una penitencia personal muy poderosa, frente a su breve experiencia matando. Aquí, la persona que mató una vez se convierte en un médico arquetípico que atiende a los soldados heridos y los acarrea en su espalda. El miedo entre los oficiales. Una situación muy similar a la posición protegida de los médicos es la de los oficiales. Los oficiales dirigen las operaciones que requieren matar, pero rara vez participan en ellas. Se aíslan de la culpabilidad de matar por el simple hecho de que ellos dan la orden, pero son otros los que la ejecutan. Con la posible excepción de situaciones poco frecuentes de defensa propia, la mayoría de los oficiales en combate nunca disparan ni un solo disparo contra el enemigo. De hecho, un principio generalmente aceptado de la guerra moderna es que, si un oficial está disparando al enemigo, no está haciendo su trabajo. Y, si bien las bajas de oficiales de línea en la mayoría de las guerras son consistentemente más altas que las de sus propios hombres, en la Primera Guerra Mundial, el 27% de los oficiales británicos que sirvieron en el frente occidental murieron, en comparación con el 12% de sus hombres. Sus bajas psiquiátricas suelen ser significativamente más bajas. En la Primera Guerra Mundial, la probabilidad de que un oficial británico se convirtiera en baja psiquiátrica era la mitad respecto a sus hombres. Muchos observadores piensan que la menor incidencia de bajas psiquiátricas entre los oficiales se debe a su mayor sentido de la responsabilidad o al hecho de que son altamente visibles y, por tanto, susceptibles de un mayor estigma social en caso de que se derrumben. Sin lugar a dudas, el oficial posee una comprensión mayor que sus hombres de lo que está ocurriendo y su lugar y su importancia en ello. Y los oficiales reciben más reconocimiento y apoyo psicológico de las instituciones militares como, por ejemplo, uniformes, promociones y condecoraciones. Probablemente todos estos factores forman parte de la ecuación, pero el oficial también tiene un peso menor de responsabilidad individual por el hecho de matar en el campo de batalla. La diferencia crucial estriba en que no tiene que hacerlo personalmente. Una mirada nueva al reino del miedo. Parecía que, por lo menos en el ámbito de la causalidad de las bajas psiquiátricas,
el miedo no impera en el campo de batalla. El efecto del miedo nunca debe ser subestimado, pero claramente no es el único, o incluso el principal, factor responsable de las bajas psiquiátricas en el campo de batalla. Las muertes, destrucción y miedo que experimentaron aquellos que sobrevivieron a meses de bombardeos en Inglaterra y Alemania no produjeron nada que se aproxime al colapso psicológico que sufrieron los soldados en combate. Los estudios de la Rand Corporation, mencionados con anterioridad, dejan claro que, al igual que la distancia que mediaba ayuda a los pilotos y bombarderos a negar parcialmente que estuvieran implicados personalmente en matar a miles de civiles inocentes, también las circunstancias y las distancias que mediaban aislaron a los civiles y prisioneros de guerra que fueron víctimas de bombardeos, marineros y patrullas tras las líneas enemigas del viento del odio, que analizaremos en breve, lo que les permitió negar con éxito que nadie estuviera personalmente intentando matarles. Simplemente no se lo tomaron como algo personal. De hecho, uno podía pensar que la incapacidad de los civiles y prisioneros de guerra para defenderse habría sido una causa importante de estrés y, sin embargo, parece que lo contrario es verdad. La mayor parte de la tripulación de un bombardero y de los artilleros acaba en algún momento sufriendo una baja psiquiátrica, mientras que, por lo general, este no es el caso de los no combatientes a los que atacan. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tripulaciones de los bombarderos solían tener la tasa más alta de bajas de todos los combatientes de las fuerzas aliadas. En el comando de bombardeo británico, de cada 100 hombres, solo 24 sobrevivieron. Estos números, repetidos día tras día sin cesar, parecen haber bastado para generar las tremendas bajas psiquiátricas que sufrieron estas tripulaciones. Este miedo estaba entreverado con una comparativamente pequeña cantidad de horror y cierta carga de responsabilidad. Un bombardero de la época de Vietnam afirmaba que fueron las muertes de civiles, incluso a distancia, lo que acabó por empujarle a la bebida, y le apenó más en años posteriores. Sin embargo, puede que el miedo fuera el enemigo psicológico predominante en esta circunstancia en particular. Sin embargo, lo importante es que el miedo es tan solo uno de los muchos factores y rara vez, si es que ocurre alguna vez, resulta ser la causa única de las bajas psiquiátricas. La magnitud del agotamiento y el horror sufrido por los veteranos de combate y las víctimas de bombardeos estratégicos suelen ser por lo general comparables. El factor de estrés que los soldados experimentan, pero no las víctimas, consistía en la responsabilidad de doble filo por 1. La expectativa de que tuvieran que matar, el equilibrio irreconciliable entre matar y no matar, y 2. El estrés de mirar a la cara a los que potencialmente podían matarles, el viento del odio. Si tuviera tiempo y algo parecido a su habilidad para el estudio de la guerra, creo que me concentraría casi en exclusiva en las realidades de la guerra, los efectos del cansancio, el hambre, el miedo, la falta de sueño, el tiempo. Los principios de la estrategia y las tácticas y la logística de la guerra son absurdamente sencillos. Son las realidades las que convierten a la guerra en algo tan complicado y tan difícil, y estas son a menudo desatendidas por los historiadores. Mariscal de campo Lord Wavell, extracto de una carta dirigida a B. H. Liddell Hart.